Bonjour internaute, iniciamos el tuto número 11. Al final de este nuevo tuto sabrás extender tus modelos y ver el resultado en tu base de datos. Para mí este tuto es muy importante porque además de extender un modelo y de ver cómo puede afectar la herencia a nivel de una tabla de base de datos, vamos a añadir a varios modelos que usaremos a lo largo de este proyecto las columnas de timestamp para crear y para editar. Hay muchas cosas que quiero ver en este tuto. Haremos unos cambios a nivel de la clase book y la clase service implements. Crearemos un paquete nuevo para poder crear una clase para realizar una marca de tiempo y realizaremos una prueba a nivel de listbook para poder justamente mostrar el resultado de lo que hemos hecho en este tuto. Antes de seguir, quería abordar un punto que me he dado cuenta el otro día, es que cuando he creado el fichero de DB Properties, por inercia, por costumbre de usar comentarios de tipo el de línea, lo usé para este fichero y eso está mal. El único tipo de comentario que puedes usar a nivel de un fichero propiedades es la almohadilla. ¿De acuerdo? Así que lo dejo en esto y cierro este fichero. A nivel del main controller he añadido la versión con la que vamos a trabajar hoy, que es la modificación del modelo book y lo extenderemos con el modelo date columns. A nivel del POM he hecho algo parecido. He metido la versión 11 date columns a nivel de la versión y del name. ¿Okay? Para trabajar con timestamp y con algunas anotaciones de Spring, he cogido la dependencia Spring Data JPA con su versión 2.7.2. A nivel de la aplicación, si la ejecuto ahora mismo, me carga la tabla de la base de datos, book, no tiene ningún registro y solo tengo las tres columnas y de autor y título. Y cuando voy a libros, tengo el formulario disponible. Acuérdate que ya podemos meter libros, modificarlos y borrarlos. Primer punto importante, voy a crear el nuevo paquete. Ese paquete se va a llamar ode. Incluirá una serie de clases que no tienen una importancia directa sobre elementos como controladores, configuración, capa de servicios, modelos, etc. Y esta clase la voy a llamar la nueva clase, la clase que va a contener este paquete, la primera, se llamará fecha. En español, por supuesto, para marcar el hecho de que es una clase propia y contendrá pues métodos como el getTimestamp. Vale, está en inglés, pero por lo menos me indica qué es lo que pretendo hacer con ello. Importo el paquete Java Util de dates y aquí me pide que devuelva, que retorna una fecha. El método getInstance es el que vamos a utilizar. Es
uno de los métodos de la clase calendar. Este método sirve para obtener un calendario utilizando la zona horaria y la configuración regional actuales del sistema. Lo que quiero hacer con ese método es que me devuelva la fecha y la hora. Y para conseguirlo, lo que hago es crear una representación de la fecha a partir del método calGetTime. Y devuelvo esta fecha. Ese es el único propósito que va a tener por el momento esta clase. Ahora voy en el paquete model y en ese paquete voy a crear una clase nueva que llamaré dateColumns. DateColumns. Una de las principales dificultades con la que nos podemos topar cuando trabajamos con fecha y hora es determinar el formato empleado por el manejador de base de datos. Con la notación temporal de Java Persistence ya no es un problema. El mapeo de fechas en nuestra base de datos se vuelve un juego para niños. La notación temporal nos permite determinar si nuestro atributo almacena hora, fecha u hora y fecha. Según el caso, tendremos que utilizar la clase dates o calendar y yo a priori te recomendaría que utilices calendar ya que tiene muchos más operaciones, métodos para poder manipular fechas y horas. Se pueden establecer 3 valores posibles para la notación. Esto se hace con temporal type. Perdón, que lo tengo que meter en la paréntesis. Temporal type, punto. Y aquí tienes las 3 opciones disponibles. Dates para fecha, time para una hora, timestamp para las 2 cosas. Nosotros haremos uso de timestamp. Crearemos una propiedad de tipo date. Llamaremos la propiedad created@. La segunda propiedad que voy a crear será updated@. Importo el paquete de Java Util y voy a añadir ahora 2 anotaciones a nuestras propiedades, a las 2. La primera es la columna. Quiero que a nivel de la base de datos no aparezca una columna con la mayúscula @. Entonces, para poder conseguirlo, utilizo la propiedad name y le indico cómo se tiene que escribir la columna. Eso sería para la columna. Además, quiero añadir unas opciones a nivel de esta propiedad para que de forma obligatoria el usuario o el programa, el sistema, tenga que insertar a nivel de la base de datos
a cada vez que se mete un registro de un libro, por ejemplo, que tengamos obligación de meter una fecha y que no sea posible actualizar ese dato. Esta anotación la voy a utilizar también para update dates, salvo la tercera opción. Otro punto importante, otra anotación importante que hay que utilizar es la anotación created date. Y a nivel de la segunda propiedad es last modified date. Ok, ahí ahora voy a rápidamente crear los constructores, el toString, los getter setters, pondré un poco de orden a todo esto, haciendo por ejemplo que el toString esté abajo y que los constructores después de las propiedades. Y para que el sistema no crea una tabla date columns, pero que incluya las propiedades de este modelo al nivel de la tabla libro, book, voy a utilizar aquí una anotación que se llama mapped superclass. He terminado con la clase dateColumns. Ahora puedo pasar al modelo book. En el modelo book le indico que tiene que extender de dateColumns. Modifico los constructores para poder incluir las fechas. Entonces voy a borrar los constructores y les vuelvo a crear. Voy a dejar este constructor vacío. Los demás los voy a borrar. Constructor usando campos. Y el super. En el super quiero que me incluya los parámetros del padre. Eso sería para el primero. Para el segundo, uno parecido pero sin ID. Y voy a crear un tercero, pero solo con los elementos del padre. Y el cuarto lo dejo sin tocar. Ya hemos terminado con el book. Indicar que al nivel de date columns, aquí tenemos unas anotaciones. Esas anotaciones las podemos poner gracias a
a la dependencia que hemos añadido. Voy a rápidamente echar un vistazo en las demás clases, a ver si está todo bien. Ay, 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 ay. Aquí estoy viendo que me he equivocado. Copiar, pegar. Esto es un fallo gravísimo. Ok, rectificado. Voy a ejecutar el programa, a ver qué tal. Vale, me ha creado las tablas. ¿Dónde está la consola? Ok. El libro. Vale. Y ahora te adelanto que lo que vamos a hacer no debería de funcionar. Hormigas deberán haber. Paso y obtengo un 500. ¿Por qué? Pues porque esto. No le hemos indicado en ningún momento que la creatividad la estamos creando y la identidad tampoco. Si yo me refiero a Service Implements y voy a Save, el método Save, nos encontramos con que pues está pasando los datos al DAO. Pero si vamos al listbook, a ningún momento aquí estamos hablando de fechas. Y tampoco quiero que lo haga. Simplemente porque lo que quiero es que marque el tiempo en el que se está ejecutando la acción y no que sea el usuario el que decida qué hora vamos a poner en este momento. Entonces, aquí veo dos cosas. Primero, la posibilidad de que estemos manejando un dato que ya existe en la base de datos. Segundo, un dato nuevo. Y esto hay que tenerlo en cuenta a nivel del método save. ¿Y dónde escribir esto? Pues si yo me refiero de nuevo a este modelo y si pienso en los cursos de programación que hemos tenido cuando hemos empezado a trabajar, podría pensar en el principio SOLID. SOLID, la S de SOLID significa Single Responsibility. Esto significa que una clase solo puede tener una responsabilidad. No se puede pedir a una clase que haga dos cosas. No se puede pedir a una clase que haga conversión matemáticas y salidas de texto, por ejemplo. No se puede pedir a una clase que controle los datos y que una vez controlados, validados, los modifique para poder enviarlos al repositorio. Que nos meta un email minúscula, un nombre en mayúscula o que nos guarde pues fechas, justamente. Tampoco se puede pedir al repositorio que él haga su misión de enviar los datos en la base de datos y que además de esto, antes de hacerlo, modifique los datos que recibe el controlador. Por eso está el service, la capa de negocio. La capa de negocio, su función es pues realizar una serie de modificaciones sobre los datos que se recibe a partir del controlador y que se va a enviar al repositorio. Entonces es en service que tenemos que hacer, al nivel del método save.
Aquí tenemos que tener en cuenta dos posibilidades. Si el dato, si estamos actualizando un libro o creando un libro. ¿Y cómo se puede saber esto? Pues a nivel del formulario, si me pongo a inspeccionar los elementos, tenemos un campo aquí de ID que ahora mismo nos está poniendo 0. 0 significa que el tipo de dato que estamos manejando es un tipo nativo, int, integer, si no nos pondría null. Book id long, vale, eso es nativo. Si sería long con la mayúscula, pues no lo voy a cambiar porque no me sirve de nada, nos pondría, aquí nos pondría el valor null, pero bueno, bien, ok, teniéndolo en cuenta lo podemos utilizar. Este dato significa que el campo no existe, no estamos utilizando una opción de actualizar, si no nos pondría el ID, la ID aquí sería la ID del campo que estamos actualizando. Entonces es lo que podemos utilizar nosotros a nivel del método save de la clase service implement. Aquí simplemente en un if meto book get id superior a 0. Entonces si es superior a 0 existe. Si es igual a 0 no existe. Ese save le dejo abajo y aquí vamos a realizar una serie de cositas. Book set updated at y utilizo la clase que he creado antes para tener una marca de tiempo. Y ahora esta sentencia la reproduzco aquí y además de set creatividad de set updated voy a meter la set creatividad. Ok. Ya tenemos los datos. Puedo apagar este. Voy a volver a ejecutar el programa. Y vuelvo a probar. Ahora sí que nos va a funcionar correctamente. Es lo único que tenemos que modificar a nivel de la estructura de los ficheros. Y luego lo que podemos hacer es imprimirlo en pantalla a nivel de la tabla. A ver que no me lo ha metido aquí. Voy a gestionar libros y ahora voy a meter las hormigas. Ya está modificado. Aquí recargo y obtengo el book con las hormigas y el tiempo. Vamos a modificar hormigas para ver si podemos tener hormigas salvajes, si nos funciona o no. Sí. Y podemos comprobar que se ha creado a esta hora y se ha actualizado a esta. Entonces, todo funciona correctamente y se puede borrar. Si se borra, ya no aparece el dato. Ahora voy a añadir a nivel de la tabla una columna con la fecha. Voy a volver a crear un elemento y volvemos al Eclipse. Y en el Eclipse
le decimos que nos meta a nivel de, ¿dónde estará? A nivel de la tabla, a la tercera columna, que nos meta book, propiedad, updated ¿vale? Importante, updated del modelo. Si yo me refiero al modelo book, él está utilizando dead columns y no estoy escribiendo ese elemento, estoy escribiendo ese. ¿Ok? Perdón, vuelvo al book updated y vuelvo a cargar. Se me olvida poner el título. Modificado y vuelvo a cargar. Vamos a ver que el sistema nos va a imprimir la fecha a la inglesa. ¿Ok? Entonces, para que me ponga la fecha a la española o a la francesa, tenemos que añadir una serie de tagclips nuevas. Estas tagclips son tagclips format, debería de valer tagclips format tutorials point y tenemos el core, el format, esta. Copio esa y la pego en la línea 5. Voy a quitar los espacios que me sobran y ahora puedo utilizar el formateo de fechas. El formateo de fechas es muy sencillo de utilizar. Para conseguirlo, creo una etiqueta, formats, con 2 puntos y uso el método formatDate. Me pide un valor. Me llevo este elemento y lo meto aquí. Y ahora añado una serie de elementos para darle más precisiones sobre el tipo de formateo que quiero que me haga. ¿Qué quiero? Quiero que me meta un formateo con la fecha y la hora, both. Y que me meta el estilo, date style, que lo meta largo, con los meses escrito enteros y a las fechas y todo esto. Y el tiempo esté corto. Ok, vuelvo a cargar mi fichero y ya está. 6 de septiembre de 2022 a las 004. Ok. Si modifico, que vuelvo a meter a salvajes, aquí me meterá 009. Ok, todo bien. Pues nos funciona esa herencia. Ya voy a poder seguir añadiendo la parte Book Details. La parte Book Details que me va a servir a reforzar un poco más el modelo Book para justamente realizar una relación entre dos clases de tipo 1 a 1. Eso sería para el vídeo 12. No dudes en darle un like si te gusta este vídeo y a seguir el proyecto hasta el final. Nos quedan 19 vídeos, por lo menos. Hasta luego.